normalmente son rasgos medibles, cuantificables, y que se estudian por métodos estadísticos y normalmente son poligénicos, es decir, determinados por varios genes, no por un solo gen. Y esto es lo que llamamos la genética cuantitativa. Entonces la genética cuantitativa se va a encargar de estudiar estos rasgos poligénicos, determinados por varios genes, que son medibles y que además tienen una fuerte influencia ambiental. Son de aquellos rasgos fenotípicos en que más influencia tiene el ambiente para la expresión de ese fenotipo a partir del genotipo. Y los vamos a ver que tienen distribución normal en la población, con la típica campana de Gauss, ¿verdad? Con un promedio poblacional en que la mayoría de los individuos presentan un fenotipo cercano al promedio y muy poco van a estar en los fenotipos extremos. Típica distribución normal. Estos caracteres poligénicos o cuantitativos fueron vistos por primera vez a principios del siglo pasado, 1908-1910, por Galton. Galton estaba estudiando el fenotipo tamaño del guisante. Entonces hizo un clásico análisis mendeliano. Tenía parentales de tamaño pequeño y los cruzó con parentales de tamaño grande. Lo mismo que hacía Mendes, por ejemplo, para tallo largo y tallo corto. Y en la F1, el 100% de la descendencia fue de tamaño intermedio, entre pequeño y grande. De lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué podría explicar que apareciera en la F1 un tamaño intermedio? Codominancia, ¿verdad? Podemos pensar que es un gen con dos alelos, un alelo que da tamaño pequeño, otro alelo que da tamaño grande, de manera que estos son homocigóticos, pero que en condición heterocigota, que sería la F1, da un tamaño intermedio, codominancia. Lo mismo pensó Galton, incluso la F1 entre sí para obtener la F2. Pero si fuera codominancia, él debió haber obtenido en la F2 una proporción de 1 es a 2 es a 1. Uno pequeño, dos intermedios, uno grande. Sin embargo, en la F2 le aparecieron todas estas clases fenotípicas, que iban desde tamaño pequeño, como este parental, pasando por tamaño intermedio, como la F1, hasta llegar a tamaño grande, como este otro parental. Pero además le aparecieron 4 clases fenotípicas nuevas entre medio. La explicación a esto es que es un carácter poligénico. Y además de ser un carácter poligénico, cada uno de los genes tiene un efecto aditivo para el fenotipo final. Es decir, son varios genes que determinan el fenotipo y cada gen va aportando un tanto para el fenotipo final. Por eso que características como tamaño, peso, altura, cantidad de proteína en la carne o en la semilla, color de algunas flores, eso está dado de esta manera, como caracteres poligénicos aditivos. Por ejemplo, para el color de la espiga, el maíz, una variedad de maíz, esta puede ir desde rojo a blanco. Está determinado por 2 genes. Cada uno de los genes tiene 2 alelos, alelo dominante y alelo recesivo. Solo los alelos dominantes aportan color. ¿Qué color? Rojo. Y los alelos recesivos no aportan color, son blancos. De manera que la intensidad del color rojo va a estar dado por el número de alelos recesivos, de alelos dominantes que hayan para estos 2 genes. Y eso puede ir desde un rojo puro, para el que es homocigoto dominante para ambos genes, hasta blanco completo para el que es homocigoto recesivo para ambos genes. Si cruzáramos entonces como parentales estas 2 variedades, la F1 sería 100% heterocigótica. Pero resulta que ahora en vez de 4 alelos dominantes tiene solo 2.
Por lo tanto, tiene la mitad de color que y se ve entonces de color rojo medio. Si cruzamos ahora esta F1 entre sí para obtener la F2, como ambos son heterocigotos, van a generar los 4 tipos de gametos y se van a producir las 16 combinaciones genotípicas de la descendencia. ¿Qué color va a haber? Va a depender ahora del número de alelos dominantes para estos genes. Aquellas combinaciones genotípicas que lleven 4 alelos dominantes presentarán color rojo puro. Y de las 16 es solo una. Aquellas combinaciones que lleven 3 alelos dominantes, no importa cuáles, puede ser esta o esta, presentarán rojo medio. Y de las 16 son 4. Aquellas que tengan solo 2 alelos dominantes, puede ser esta o esta, van a tener el mismo fenotipo, rojo medio. Y de las 16 son 6, 4 los dobles heterocigotos, 2 heteros. Aquellas que tengan un solo alelo dominante presentarán rojo claro, y son 4 de las 16. Y esta, que es la única homocigota recesiva para ambos genes, será blanca. Si graficamos esto, ya nos da una tendencia a una distribución normal. Y solo estamos considerando 2 genes y un cruzamiento entre dos heterocigotos. Imagínense lo que es esto en una población de individuos y con más genes involucrados. A medida que va aumentando el número de genes, va aumentando la cantidad de combinaciones genotípicas y por ende los posibles fenotipos presentes. Y si además a esto le sumamos que estos genotipos están muy influenciados por el ambiente para dar el fenotipo, las dos cosas juntas, la presencia de varios genes con efecto aditivo más el efecto ambiental, vamos a tener finalmente una distribución normal para el fenotipo de la población. Cada fenotipo, es decir, cada genotipo, va a tener su propia influencia ambiental y su propia distribución. Si consideramos aquí solo 3 genotipos, están representados como si fuera un solo alelo, pero son poligénicos, puede decir un solo género, son poligénicos, pueden ser varios géneros. Pero supongamos que tenemos 3 genotipos distintos. Cada uno de estos genotipos va a tener su propia curva dada por los efectos ambientales. De manera que los individuos que son homocigotos dominantes para todos los genes ya tienen una distribución fenotípica propia, porque dependiendo del efecto ambiental va a dar variación fenotípica. Recuerden que esto lo vimos en la primera clase y es lo que se llama la norma de reacción del genotipo. La norma de reacción del genotipo es el conjunto de fenotipos que se pueden originar a partir de un solo genotipo por efecto ambiental. Cada genotipo, entonces, va a tener su propia norma de reacción, es decir, su propia variación. Si juntamos las 3 curvas de una sola, como sería la curva de la población, porque en la población vamos a tener individuos con los 3 genotipos, vamos a encontrarnos que para este tipo de caracteres, un mismo fenotipo, por ejemplo, altura ahí, puede estar dado por 3 genotipos distintos en la población. Y la diferencia va a ser solo por efecto ambiental. Es decir, la diferencia no. La concordancia en este caso va a ser solo por efecto ambiental. Por lo tanto, estudiar estos caracteres poligénicos aditivos es sumamente complejo, porque hay que considerar tanto el efecto genético como el efecto ambiental. El efecto genético ya es una complicación, porque no es un solo gen, son varios. Y además cada gen puede tener un efecto aditivo distinto.
Además, hay que tratar de separar el efecto ambiental del efecto genético para poder determinar qué genotipo da qué fenotipo en particular sin considerar las variaciones ambientales. Profe, la línea negra quiere decir la población. La población. Suman todos los genotipos, cada uno con su propia variación, van a estar sumados dentro de la curva de la población total. Por eso que digo que si en la población, por ejemplo, si este fuera carácter peso, y ahí fuera ese peso en específico, podría tener ese genotipo o ese genotipo. Me daría lo mismo. O sea, esos tres sumados. O por separado. Tiene que ser sumado. Entonces, para poder estudiar estos caracteres, hay que de alguna manera tratar de separar un poco el efecto genético del efecto ambiental. Para eso, se calcula lo que se llama la heredabilidad del carácter. La heredabilidad del carácter no se debe confundir con la herencia. La herencia es el tipo de herencia. Puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva, dominante ligada al X, recesiva ligada al X, poligénica, dada por varios genes. Esos son tipos de herencia. Esto es heredabilidad y esto se aplica solo a estos caracteres poligénicos. Y lo que trata uno de determinar con la heredabilidad es cuánto de la variación observada para un carácter poligénico se debe realmente a los genes. Es decir, trata de dejar fuera el efecto ambiental. Y para calcular la heredabilidad hay que conocer la varianza. Y la varianza va a estar dada por causas genéticas y por causas ambientales. La varianza es toda la variación que hay con respecto al promedio. Entonces va a estar dada tanto por causas genéticas como por causas ambientales. De manera que la varianza fenotípica total, toda la variación fenotípica que veamos para ese carácter de la población, va a ser igual a la varianza genética más la varianza ambiental. Pero la varianza genética ahora va a estar dada por la varianza aditiva más la varianza por dominancia, más la varianza por interacción. La varianza aditiva es el efecto de los poligenes aditivos, es decir, el efecto que tiene el conjunto de genes que determina el carácter, porque es poligénico. La varianza por dominancia es si existe o no algún tipo de efecto por dominancia en estos genes. Por ejemplo, si el alelo dominante de un gen aporta más que el alelo recesivo. Y la varianza por interacción es si hay algún tipo de epístasis, además indirecta, entre los genes que determinan el carácter. Conociendo las varianzas, podemos determinar la heredabilidad. Y hay dos tipos de heredabilidad. La heredabilidad en sentido estrecho y la heredabilidad en sentido amplio. La heredabilidad en sentido estrecho se representa como h minúscula al cuadrado. Y corresponde a la varianza aditiva partida por la varianza fenotípica total. Es decir, la varianza aditiva partido por la varianza genética más la varianza ambiental. Esta deja fuera la dominancia y la interacción. Solo considera el efecto de los poligenes aditivos. De manera que esta heredabilidad nos indica qué
causada por el efecto de los genes anequínicos. Es decir, cuánto del fenotipo es heredable. Y esta es la varianza que usan los criadores, porque la mayoría de los caracteres de interés comercial son poligénicos. ¿Qué le interesa a un criador de peces? Que los peces sean más grandes, que crezcan más, ¿no? Poligénico. ¿Qué le interesa a un productor de fruta? Que el árbol le dé más manzanas, poligénico. ¿Qué le interesa a un productor de leche? Que las vacas den más leche, también es poligénico. Todos los caracteres que por años se han tratado de mejorar genéticamente para producir mejor, tanto en crianza de animales como en cultivo de vegetales, la mayoría son de tipo poligénico. De manera que para hacer planes de mejoramiento genético, hay que saber cuánto del carácter fenotípico es heredado, porque si no, no sirve. Y eso lo podemos saber con la heredabilidad. Porque ¿qué es lo que hace un criador? Un criador que tiene esta es su población, y tiene esta, supongamos que es peso. Entonces ahí está el promedio. El promedio de la población es 15 gramos, lo que sea que esté cultivando o criando. ¿Qué le interesa al criador? Mejorar el promedio en la siguiente generación para vender mejor los peces. ¿Qué es lo que harían ustedes para mejorar ese promedio? ¿Dónde elegirían a los padres? Supongamos que la población va de 2 a 20. Entonces, ¿dónde lo elijo? Acá, a los que tienen más peso. Eso lo elijo como parentales para la siguiente generación. ¿Qué es lo que espero que ocurra? Que en la siguiente generación mi curva esté por aquí, de manera que el promedio ahora ya no sea 15, sino que sea 18. Es decir, gané 3 gramos y ajusté la curva. Pero eso va a ser cierto solamente si el carácter tiene una importancia genética en su determinación. Y eso lo vamos a ver con la heredabilidad en sentido estrecho. Si la heredabilidad en sentido estrecho es alta, por ejemplo 0,7, significa que el 70% de las variaciones fenotípicas que estamos viendo se debe al efecto del poligénico y el 30% se debe al ambiente. En ese caso me conviene hacer esto, porque entonces voy a estar transmitiendo a través de los genes de una generación a otra el fenotipo, mejor peso. Pero si la heredabilidad en sentido estrecho fuera al revés, 30%, quiere decir que solo el 30% es debido a los genes y el 70% de la variación que veo es debido al ambiente. Por lo tanto, estos peces de mayor tamaño, a lo mejor genéticamente no es que sean de mayor tamaño, sino que ambientalmente fueron favorecidos y por eso crecieron más. ¿Qué hace el criador ahí? Sería estúpido hacer un programa de mejoramiento genético. Mejor invierte esa plata en mejorar las condiciones ambientales. Entonces es fundamental para los criadores o los cultivadores conocer la heredabilidad en sentido estrecho del carácter fenotípico que quieren mejorar. Porque eso les va a determinar si hacen o no un programa de mejoramiento genético y, como vamos a ver después más adelante, qué tipo de programa de mejoramiento genético les conviene más, dependiendo de la heredabilidad. La heredabilidad en sentido amplio, en cambio, que se representa con H mayúscula al cuadrado, considera todos los efectos genéticos, es decir, en la varianza genética completa partida por la varianza genética.
esta va a medir las diferencias individuales en una población. Y esta es la que se usa más para estudios de comportamiento, por ejemplo, o para estudios de enfermedades poligénicas en humanos. Porque aquí interesa todo el aporte genético. En cambio, en la otra, solo nos interesa el aporte que hacen los genes, los poligénicos. Ahora, que una alta heredabilidad, obviamente que no significa que el carácter no sea afectado por el ambiente. Siempre va a haber un efecto ambiental. Lo que medimos con la heredabilidad es cuánto del carácter está dado genéticamente. Pero siempre va a haber algún efecto ambiental, por alta que sea la heredabilidad. Y lo otro es que la heredabilidad hay que calcularla para cada población, no es extrapolable. Es específica de la población con la que se está trabajando. ¿Cómo se puede calcular la heredabilidad en sentido estrecho? Se puede calcular de forma práctica, midiendo exactamente, lo que le acabo de ver aquí, cuánto se gana. De manera que si esta es la población original, ahí este es el promedio poblacional y elegimos parentales acá y se nos corre la curva, mejora el promedio, se estrecha la curva, entonces vamos a decir que es caracteres heredables y podemos calcular la heredabilidad. Si no pasa nada y la curva sigue exactamente igual como era, con el mismo promedio en el mismo lugar, entonces el carácter no era heredable, la variación es debida a efecto ambiental y ahí entonces no nos conviene un programa de mejoramiento genético. Para calcular la heredabilidad ahora vamos a usar las diferencias en promedio de la población original, de donde se seleccionaron los padres, el promedio de los padres seleccionados y el promedio de la población de los hijos. Entonces, ¿en qué caso la curva se corre hacia la izquierda? Acá, sí. Cuando seleccionas aquí. Si lo que te interesa es seleccionar padres acá, lo que vamos a ver es que la curva se corre para acá. Eso depende del carácter que estés. Lo que se cuantifica, lo que se esté cuantificando. Entonces, la heredabilidad en sentido estrecho va a ser igual al promedio de los hijos, es decir, de la nueva generación, menos el promedio de la población inicial de donde sacamos los padres. Partido por el promedio de los padres, solo de los padres, menos el promedio de la población inicial. En el fondo corresponde a la respuesta partida por la selección. ¿Cuánto ganamos en virtud de lo que seleccionamos? Si no hay ningún tipo de ganancia, la heredabilidad va a ser cero. Eso significa que no mejoramos nada y el promedio siguió exactamente igual. Pero si hay ganancia, la heredabilidad va a ser un número con respecto al promedio. Y eso nos va a indicar cuánto del carácter del fenotipo que estamos observando es realmente debido al género. Por ejemplo, aquí dio una heredabilidad de 0,25. Eso quiere decir que el 25% de la variación fenotípica que observamos es debida a los genes. El resto es por efecto ambiental. Ahora, si no podemos hacer esto, verlo en la práctica con los promedios, la heredabilidad en sentido estrecho se puede estimar a partir de las covarianzas. Y aquí ya hay que hacer un trabajo estadístico un poco más complejo. En la práctica se estiman a partir de semejanzas fenotípicas o diferencias fenotípicas en la población entre individuos emparentados.
como el coeficiente de regresión lineal entre padres e hijos o el coeficiente de relación interclase entre hermanos o medio hermanos. Es decir, comparamos individuos emparentados. ¿Por qué? ¿Qué van a tener similar los individuos emparentados? Los genes, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es ver cuánto del fenotipo es debido a los genes, porque estos individuos comparten genes. Y por eso estimamos la heredabilidad en sentido estrecho comparando estos individuos emparentados. Por ejemplo, si comparamos un padre con el promedio de sus hijos, entonces el coeficiente de regresión lineal va a ser igual a la heredabilidad en sentido estrecho partido por 2, lo que nos permite despejar la heredabilidad en sentido. Si comparamos ahora el promedio de los padres con el promedio de los hijos, entonces el coeficiente de regresión lineal directamente va a ser la heredabilidad. Si comparamos ahora hermanos, hijos de los mismos padres, el coeficiente de relación interclase T va a ser igual a la heredabilidad partido por 2. Y si comparamos medios hermanos, va a ser T igual a la heredabilidad de sentido estrecho partido por 4. ¿Por qué? Porque los hermanos comparten el 50% de los genes. Los medios hermanos comparten el 25%. Entonces se parte por 2, la mitad. Entonces, de comparar individuos emparentados para el rasgo, el carácter que nos interesa, podemos estimar la heredabilidad de sentido. Porque comparten genes. ¿A qué se refiere con medios hermanos? Medios hermanos son hijos de un mismo padre. Puede ser el mismo padre y distintas madres, o la misma madre y distintos padres. Esos son medios hermanos. De tener un solo progenitor en común. Por eso comparten sobre el 25% de todo. Hay que tener algunas heredabilidades en sentido estrecho para distintos caracteres que se han determinado, algunos de interés comercial, otros no. Por ejemplo, el ratón, el largo de la cola, la verdad que no le interesa a nadie desde el punto de vista comercial, pero es un estudio básico que se hizo alguna vez, y el largo de la cola del ratón tiene una heredabilidad en sentido estrecho del 60%. Es decir, el 60% está genéticamente determinado. El tamaño del cuerpo, es el peso en realidad, es del 37%. Acá tiene mucho que ver con la nutrición. El peso es muy variable fenotípicamente dado por la nutrición, no solo en ratón, en nosotros también. El tamaño de la camada, esto ya tiene menos heredabilidad. Va a depender mucho de los factores ambientales en que se encuentre la madre. Profe, entonces a mayor heredabilidad del sentido estrecho significa que están involucrados con los genes directamente. Correcto. Mientras más alta es la heredabilidad en sentido estrecho, significa que más importante es el aporte Genético. de los genéticos. Mientras menor. El rasgo fenotípico. Mientras más baja la heredabilidad, menos importante el aporte genético, más importante el aporte ambiental. Porque la heredabilidad es la varianza adictiva partida por la varianza fenotípica total, y en la varianza genética más la varianza ambiental. Entonces, si esto te da bajo, quiere decir que esto es alto. Hay ya más productivo, por ejemplo, el ganado, producción de leche, tiene una heredabilidad del 44%. ¿Qué pasa ahora con la heredabilidad en sentido amplio? La heredabilidad en sentido amplio dijimos que era toda la variación genética partida por la variación fenotípica total. Es decir, esta va a considerar el efecto activo, el efecto por dominancia y el efecto por interacción.
En este caso, para poder determinar la variabilidad en sentido amplio, normalmente lo que se hace es comparar poblaciones genéticamente heterogéneas con poblaciones genéticamente heterogéneas. Y la diferencia tiene que ser por efecto ambiental. Por ejemplo, en Drosophila, esto se puede hacer fácilmente, tener una población genéticamente heterogénea y una población genéticamente idéntica. Para este carácter que es largo del tórax, el Drosophila, que es poligénico aditivo, se encontró que la varianza fenotípica para la población genéticamente heterogénea era 0,366 y para la genéticamente idéntica era 0,186. La varianza genética total, entonces, va a ser esta menos esta. La heterogénea menos la idéntica. Porque la diferencia va a ser dividida a efectos genéticos. Y da 0,18. Entonces ya tenemos el primer valor, que es 0,18. Y la varianza fenotípica total es la variación que tenga la población genéticamente heterogénea, 0,366. Y eso nos va a dar la heredabilidad en sentido amplio. Lo que pasa es que exactamente cuando el virus debería ser porque debería ser la genéticamente idéntica. Porque todas las diferencias que haya van a ser de guerra ambiental, porque eso es genéticamente idéntico. ¿Hay un error, profe? Sí, un error, pero como tiene directamente ¿Cuál es el error? Que debería ser 0,186, porque hay varianzas fenotípicas y estos son genéticamente idénticos, por lo tanto toda la diferencia que hay entre ellos va a ser solo debida Al ambiente. no, porque la varianza fenotípica, y la varianza fenotípica es la varianza genética más la varianza ambiental. Esta es la que tú dices, pero la fenotípica considera las dos cosas. Y en la única parte que están las dos cosas es aquí, tanto por variación genética como por variación ambiental. Así que la una es la heterogénea. En humanos se puede hacer esto también sin problema, usando gemelos. Porque los gemelos que son monocigóticos idénticos son genéticamente idénticos. Por lo tanto, toda la variación que haya entre ellos va a ser por efecto ambiental. Ahora, no son tan frecuentes, uno cada 290 nacimientos, pero existen. Y los disigóticos o fraternos son genéticamente como si fueran dos hermanos comunes y corrientes. Por lo tanto, van a presentar diferencia genética y diferencia ambiental. En las diferencias genéticas solo van a compartir el 50% de los genes. Y estos son un poquito más frecuentes, uno cada 87 nacimientos. Entonces se han hecho muchos estudios sobre todo de comportamiento en humanos, viendo diferencias entre gemelos monocigóticos y disigóticos. La varianza de los monocigóticos, toda la variación que haya va a ser solo por efecto ambiental, va a corresponder a la varianza ambiental. Y la varianza de los disigóticos va a ser igual a un medio de varianza genética más varianza ambiental. ¿Por qué un medio? Porque comparten el 50%. Por lo tanto, si restamos ambas varianzas, de B menos BM, se nos va la varianza fenotípica, nos queda un medio varianza genética. ¿Y cómo vamos a calcular la heredabilidad en sentido amplio? Va a ser la varianza genética partida por la varianza genética más la varianza ambiental.
sabemos cuánto vale la varianza genética, por un lado de acá, y la varianza ambiental en la de los monozones. Lo podemos reemplazar y calcular la de Vamos a tener entonces lo que se llama la concordancia, que es el grado en que los gemelos presentan el mismo rasgo o enfermedad, y la discordancia, que es el grado de diferencia entre los gemelos con respecto a un rasgo. Y aquí tienen la heredabilidad en algunos caracteres poligénicos humanos. La altura, por ejemplo, tiene una heredabilidad del 80%. Los rasgos cognitivos, es decir, la capacidad de aprender, inteligencia, entre comillas, va entre el 32 al 62%. O sea, hay estudios que es muy variable. Todo lo que es comportamiento, no solo en humanos, sino que en cualquier especie, es muy difícil de separar lo que es genético de lo que es ambiental. Y algunas enfermedades, como la hipertensión arterial, es una bastante frecuente, es de tipo poligénica y tiene una heredabilidad de 60%. En este tipo de rasgos, se lo puso porque es entendido. Los dermatoglifos son un carácter poligénico en nosotros. Los dermatoglifos, que son las huellas digitales, son los patrones de las crestas dérmicas en los dedos, de las manos y de los pies. También tenemos los pies, lo que pasa es que nadie los registra porque sería como incómodo estar ahí diciendo. Y también en las palmas de las manos y de los pies. Cada una de estas crestas, de estas líneas, corresponden a la sucesión lineal de las desembocaduras de las glándulas sudoríparas. Eso son. Y de la cantidad de glándulas sudoríparas que tenemos. Cada una de las líneas, la huella digital, son las desembocaduras de las glándulas que están en la nariz. Se forman bastante temprano durante el desarrollo embrionario, entre la semana 13 a 15, y la gracia es que permanecen inalterables para toda la vida. Y por eso que las usan para registrarnos a todos en todas partes. Ya donde uno vaya, tiene que poner el bono. Que a comprar el bono, que a cobrar un cheque, para todo ahora son poligénicos y a lo menos se han descrito 5 genes involucrados, de manera que cada uno contribuye con una porción al número final de crestas. Lo primero que se ve en las huellas digitales es qué forma tienen. Hay 3 formas: presilla o asa, que es lo que va hacia por el costado, la curvatura, y arcos. La verdad que gusta mucho verse así, ¿no? Tiene que es mejor poner la tercera en el carnet de identidad, que se ve más claro. Esto es muy poco frecuente. La mayoría tiene huella. ¿Cuál es el rasgo cuantitativo aquí? ¿Qué es lo que se cuenta? Se cuenta el total de crestas, RTC, el recuento total de crestas. Y para contarlas se tiene una línea a los trirradios. Los trirradios son estos sectores donde confluyen 3 líneas, 3 crestas. Entonces los que tienen en verticilo tienen 2 trirradios, los que tienen en presilla tienen 1 y los que tienen arco ninguno. Entonces se tiene una línea desde el centro hasta cada uno de los trirradios. A estas 2 líneas, a esta una sola y a esta ninguna. Y se cuenta el número de crestas, de líneas que pasan que cruzan esta línea que está en el centro. Y esto se hace en los 10 dedos. Y resulta que no todos los dedos son iguales. Algunos son en presilla, otros son ¿cómo se llama? En verticilo. Entonces va a dar un número de crestas distinto para cada persona. Y esto tiene una distribución normal en la población. Va de 0 a 300. El promedio en hombres es 144 y en mujeres es 127. Se puede estudiar toda la población contándole la
el coeficiente de correlación entre gemelos monocigóticos es de 0,95, es decir, concuerdan en el 95%. Solo el 5% de las diferencias debido al ambiente. Es sumamente concordante. Y entre gemelos bisigóticos, como dos hermanos comunes y corrientes, 0,49, es decir, lo que uno espera, 0,5. El 50% concuerda, que es genético, y el otro 50%. Profe, entonces uno puede ver si son parientes a través de las huellas digitales también. Es que hay tantas, es difícil, porque uno esperaría entre padre e hijo, donde tú la concordancia también es de 50%, en el número de crías. Vale. Total que los 10 dedos. Pero no es como para hacer un análisis para determinar el texto con la huella. Lo que sí te permite individualizar cada persona. Por eso que se usa como registro. Profe, ¿qué haces con la pupila? Con la pupila, no sé, me parece que ven También tiene como el iris, como las manchitas. las rayitas de la no sé exactamente. Eso no está tan desarrollado. Me gustan películas. Sí. ¿Cómo se llama? Para abrir las puertas secretas. Sí. También tenemos enfermedades que son de este tipo, que son las que se llaman enfermedades de herencia multifactorial. ¿Por qué multifactorial? Porque están determinadas por varios genes más el efecto ambiental. Para presentar variación continua, son caracteres cuantitativos medibles, tienen una distribución normal, así como cualquier carácter. Y como va a haber un promedio de una distribución alrededor de este promedio, se considera como rango normal en la población el intervalo entre el promedio y dos desviaciones estándar por arriba y dos desviaciones estándar por abajo. Eso vamos a considerar como normal para este carácter. Y eso ocupa como el 94% de las mediciones. Y obviamente cualquiera de las dos variantes extremas de la población va a ser un fenotipo anormal. Pero además vamos a ver lo que se llama un umbral. Es decir, va a haber un umbral a partir del cual podemos decir que un individuo está enfermo o no. Y ese umbral va a depender de la combinación de los genes y de los efectos ambientales. Los pediatras hacen lo que se llama control del niño sano, y tienen unas tablas, ¿verdad? Entonces lo miden, lo pesan, le miden el diámetro craneano, y miden todas esas cosas, miran el database hasta dentro del percentil 50, del percentil tal, dentro del rango normal. ¿Cómo se da el rango normal? De esta manera. Se tiene el promedio de la población y todo lo que esté por dos desviaciones estándar para arriba y dos para abajo está dentro del rango normal. Entonces los niños que son muy cabezones pueden que estén enfermos. Tiene problemas. Si de hecho cuando miden el diámetro craneano y encuentran que se sale del rango normal hacia arriba, puede pensar que hay una macrocefalia. Y si se sale hacia abajo, puede haber una microcefalia. Ambas cosas son iguales. Pero independientemente del crecimiento del niño, porque No, también... porque las tablas están hechas para la edad. Es decir, las tablas están hechas para el bebé, para los 2 meses, para los 3 meses, con un crecimiento normal. Entonces, por eso que saben cuál es el rango normal para cada edad. Pero eso se hace en base a la población. Ah, claro. Porque Sí. puede ser distinto para distintas Sí. poblaciones. Y también con respecto a la familia, porque cuando nació mi hijo le midieron la cabeza y la tenía muy chica, entonces pensaron que podía tener una microcefalia, pero antes de decirlo la microcefalia, la pediatra nos mandó a medirlo en la cabeza a todos. Toda la familia me dice la cabeza y llevan el promedio, la medición del... Y cuando lo dijo, pues en realidad genéticamente son de cabeza chica, vamos a esperar el próximo control, si esto no avanza, y siguió creciendo, digamos, no problema. Pero también lo consideran, porque si se aparta un poquitito del rango, no vamos a decir al tiro que tiene una enfermedad, que acuérdense que hay un umbral que tiene la cosa.
puede ser de que genéticamente, Son como controles que se hacen nada más. Sí. pero tiene que hacerse basado en el promedio poblacional. Y eso, como digo, puede variar de una población a otra. Y esto mismo te va a ocurrir no solamente en humanos, por ejemplo, en la lesión de la cabeza. En cualquier población de cualquier especie que esté trabajando, vas a tener que tener claro cuál es el promedio poblacional de la especie, para poder considerar rango normal o que se escape del promedio. Por eso son difíciles de analizar estos caracteres, porque requieren de mucho trabajo estadístico. Bueno, vamos a hacer recreo porque me queda de poco y vamos a entrarnos temprano. Esto es lo último que quería para la primera sobrina que te voy a dar. Empezamos con la parte molecular, más molecular de... ¿Cómo se la prueba, profe? ¿Va a ser con alternativa o ser con La desarrollo? prueba va a ser en papel y escrita. No entendí la cara. Capaz que haga una pregunta de desarrollo con como son poquitos, o no tiene una pregunta de desarrollo. No, Sí. si hoy día vinieron pocos, de casualidad. Si hoy día Sí, igual, su igual. No sé cuántos tienen. Ay, pero ¿cómo preguntar eso? Estoy estudiando la prueba de información. Parecen todos, sí, pues. No, si son varios. Ya, lo último que quería ver es de los Tu tipos de desarrollo es herencia. fácil. Todos los tipos de herencia que hemos visto hasta ahora: monogénica, autosómica, dominante, recesiva, ligada al X, ligada al Y, con interacción génica, con alelos múltiples, poligénica, etcétera, todas son cromosómicas, es decir, los genes están ubicados en el núcleo, en los cromosomas. Ya pueden estar en cromosomas no sexuales, ser autosómica, o en cromosomas sexuales, ser ligales. Pero también existe la llamada herencia extracromosómica. Y hay dos tipos de herencia extracromosómica: la herencia materna y la herencia citoplasmática. La herencia materna está dada porque el desarrollo del cigoto se inicia en un ambiente predominantemente materno. Cuando se produce la fecundación, el citoplasma lo aporta el óvulo. El espermatozoide solo aporta el pronúcleo, es decir, la mitad de los cromosomas, pero no aporta mayoritariamente organelos, proteínas, RNA, carbohidratos, etcétera, etcétera, que todo lo necesario está en el citoplasma. Eso lo aporta todo. Por lo tanto, las primeras etapas del desarrollo, las primeras divisiones celulares del cigoto ocurren en un citoplasma aportado por la mujer. Y esto en algunos casos interna fue encontrada analizando el carácter del enrollamiento de la concha en caracoles, en DRD. Y fue encontrada por Sturban en 1991. Ellos veían que el fenotipo, el enrollamiento de la concha, tenía dos variantes. Podía ser hacia la derecha, y entonces era dextrófilo, o podría ser hacia la izquierda, y era devófilo. Entonces empezaron a estudiar este fenotipo haciendo un análisis mendeliano clásico, como hemos recibido durante parentales, entonces, en la dextrófila cruzada con macho devófilo. ¿Qué obtuvieron en la F1? 100% de descendencia, tanto hembras como machos, dextrófilo. ¿Qué decimos entonces del carácter dextrófilo? ¿Cómo es? Dominante. Dominante. Lo mismo dentro de lo mencionado. Dextrófilo es dominante sobre el devófilo, los parentales, ambos eran homocigotos, y la F1 100% heterocigota, y por lo tanto da. Cruzaron la F1 entre sí para obtener la F2. ¿Y qué proporción esperarían en la F2? 3-1. 3 a 1, ¿verdad? 3 dextrófilo, 1 devófilo, de acuerdo a la primera ley de Orden. Sin embargo, en la F2, el 100% de la descendencia fue dextrófilo. Ningún devófilo. Les pareció raro esta situación, entonces hicieron el cruzamiento recíproco, es decir, invertir las características fenotípicas entre los sexos. Eso es el cruzamiento recíproco.
Entonces ahora usaron hembra levógira con macho de estrógeno. Y la F1 fue 100% levógira. Es decir, no coincidía, ya habías deducido que el estrógeno era dominante. Y ahora les da que todos en la F1 son levógenos, hacia la izquierda. Pero esto fue peor todavía porque usaron estos individuos de la F1 para obtener la F2 y el 100% de la F2 fue de estrógeno. O sea, a esta altura no entendían nada. Lo que pasa en este caso es que hay una herencia materna y el sentido o la orientación del enrollamiento de la concha en estos caracoles depende del genotipo de la madre, no del genotipo del embrión. Porque va a depender hacia qué lado se pone el primer uso mitótico del cigoto. Si se pone a la derecha, enrolla hacia la izquierda. Si se pone hacia la derecha, enrolla hacia la derecha y el dextrógeno. Si se pone hacia la izquierda, enrolla hacia la izquierda y es levógeno. ¿Y hacia dónde se pone el uso mitótico? En la primera división del cigoto depende del citoplasma de la madre, porque todo el citoplasma que hay ahí lo está montando el óvulo. Entonces, ¿cuál es la explicación para este resultado tan raro? Las hembras dextrógenas acá eran homocigotas dominantes. Los machos levógenos eran homocigotos recesivos. Efectivamente, dextrógeno es dominante sobre levógeno. Si el dextrógeno estaba por el alelo dominante y levógeno por el alelo recesivo. ¿Qué pasa en la F1? El 100% de la descendencia era heterocigota y enrollaban hacia la derecha, pero no por ser ellos heterocigotos, sino que porque su madre era homocigota. Cuando cruzaron la F1 entre sí para obtener la F2, efectivamente en la F2 se generaron los tres genotipos, una proporción de 1, esa 2, esa 1, tal como se entera. Pero todos enrollan hacia la derecha. ¿Por qué? Porque estas madres llevan el alelo dominante. Así que aunque estos sean homocigotos recesivos, van a ser dextrógenos porque su madre lleva el alelo dominante. ¿Qué pasa al revés? Estas hembras levógenas eran homocigotas recesivas. Estos machos dextrógenos eran homocigotos dominantes. ¿Qué pasa en la F1? 100% de heterocigotos. Pero fenotípicamente enrollan hacia la izquierda, porque la madre era homocigota recesiva. Al cruzar este individuo entre sí, proporción de 1, esa 2, esa 1. Pero todos van a ser dextrógenos. ¿Por qué? Estas madres genotípicamente llevan el alelo dominante para dextrógeno. Aunque fenotípicamente eran levógenas porque sus madres eran homocigotas recesivas. Entonces el macho no tiene nada que ver. No, aquí no. Para el carácter, todo el resto. O sea, lo único. Mitad y mitad. Pero en ese caso, cuando son dos recesivos, deberían ser levógenos. ¿Cuándo? En la F2, aquí, cuando quedan dos recesivos, la madre, sí, entonces si la madre era levógena, tenía que haber dos. Claro, pero en este caso la madre tiene el alelo dominante. Pero no llega ningún No importa, el ambiente que tiene el citoplasma. Se generan ahí unas proteínas que son las que dirigen que el uso se ponga a un lado o a otro. Y esa proteína va a estar dada por el alelo dominante o por el alelo recesivo. Entonces, genotípicamente puede ser homocigoto dominante, heterocigoto, homocigoto recesivo. Pueden ser todos estrógenos. Para tener cualquiera de estos tres genotipos, ¿verdad? La proporción va a ser 1, esa 2, esa 1, una primera de acuerdo a la segunda ley de Mendel. Pero fenotípicamente van a ser todos. ¿Por qué? Porque sus madres eran heterocigotas, llevaban el alelo dominante. Y al llevar este alelo dominante tienen en el citoplasma una proteína que hace que el uso se ponga hacia la derecha. Si las madres fueran así, lo que manda es el genotipo de la madre y eso determina el fenotipo de la descendencia. Esto se llama
llama herencia materna. Acá no hay ningún gen del cigoto involucrado, sino que es un gen de la madre. Y lo otro es la herencia citoplasmática. La herencia citoplasmática corresponde al patrón hereditario de organelos, mitocondrias y cloroplastos, ¿verdad?, en el caso de células vegetales. Y a veces también puede tener alguna influencia algunos parásitos o simbiontes como bacterias o virus que tienen su propio material genético y lo han introducido en la célula. En el caso de las mitocondrias, todas tienen, ¿verdad?, su propio DNA circular cerrado, similar al del procarionte, más o menos de 5 micrómetros de diámetro, y en el caso nuestro en humanos es de 16.569 pares de base. Esto varía dependiendo de la especie. El que está aquí afuera es el DNA mitocondrial de levadura, de Saccharomyces, que es bastante más grande, tiene 78 kilobases en comparación a aproximadamente 17 que tiene el humano. Como este DNA mitocondrial es autónomo, es decir, se replica y se transcribe en forma independiente del DNA nuclear, y además también hay traducciones y síntesis de proteínas dentro de las mitocondrias, tiene que tener genes para poder funcionar en forma autónoma. De manera que en el DNA mitocondrial encontramos todos los genes necesarios para realizar esas funciones, entre ellos los genes para RNA ribosomal y RNA de transferencia. Los 22 RNA de transferencia y 2 RNA ribosomal. Pero además también hay genes para proteínas que tienen que ver con función mitocondrial. Se han detectado en el DNA mitocondrial humano 13 proteínas que participan en la fosforilación oxidativa, que es la función de la mitocondria. Algunas son subunidades, por ejemplo, aquí está el gen para la subunidad 6 de la ATPase, de manera que la proteína complejo proteico se va a formar con subunidades que están codificadas en el DNA mitocondrial y subunidades que están codificadas en el DNA nuclear. Y lo otro que se ha visto en las mitocondrias es que la tasa de mutaciones es 10 veces mayor que la del DNA nuclear. Por eso es que se utiliza también el DNA mitocondrial para estudios evolutivos y para identificación genética. Por esta alta variabilidad sobre el DNA nuclear se degrada más fácilmente que el mitocondrial. Entonces las diferencias que uno puede ver al hacer RTLP o DNTR, que vamos a ver después, puede estar dado por fragmentación física del DNA nuclear en vez de que sean realmente diferencias. Entonces se utiliza mejor el DNA nuclear. Para huesos, por ejemplo, de larga data, que llevan muchos años enterrados en lugares inhóspitos, es mucho mejor usar el DNA mitocondrial que el DNA. Eso es lo que pasó. Las cosas que pasó con la identificación de los cuerpos del patio, ¿cuánto? 21, ¿Ah? 29. El patio 29. Lo que hicieron acá en el servicio médico legal, por ejemplo, fue hacer una identificación por DNA nuclear. Y eso lo llevó a errores, porque el DNA nuclear estaba degradado, porque llevaba muchos años y no se había sido mantenido en buenas condiciones. Lo que se hizo después fue mandar las muestras a Estados Unidos y ahí se hizo identificación con DNA mitocondrial. En ese momento todavía no estaba en el servicio médico legal montada la técnica para comparar con DNA mitocondrial. Y por eso que después la otra identificación fue más precisa. Profe, con un mamut que se encontró en Siberia, en el permafrost, ¿se puede, digamos, extraer el DNA de una forma eficiente? O sea, que se pueda después saber bien las pares de base y todo eso, o que esté congelado.
ya creo que debe ser del 90, claro, Sí. que llegaron a hacer una comparación con el DNA del elefante para ver qué tanto comparten. Y comparten mucho. Comparten algo. Ya, entonces, pero ¿qué problema tenemos con la identificación a través de DNA mitocondrial? Que, ¿Qué problema tenemos para identificar parientes con DNA mitocondrial? que solamente la madre. Que Sí, solo bo. por línea materna. Por lo tanto, la comparación siempre se debe hacer, en este caso, solo por líneas maternas, porque con el padre no se va a compartir DNA mitocondrial. Aunque en los últimos años se ha visto que algunas mitocondrias entran durante la fecundación, pero son muy pocas en comparación con las mitocondrias que aportan el embrión, entonces no se considera significativa. Entonces, cualquier herencia mitocondrial se transmite solo por líneas maternas. De manera que los hombres pueden estar afectados, pero no transmitir la condición a la descendencia. En cambio, todos los descendientes maternos van a recibir el DNA mitocondrial de la madre. Por lo tanto, si la madre tiene alteración en algún gen mitocondrial, se lo va a transmitir a toda su descendencia. Pero el fenotipo se va a manifestar dependiendo del número de mitocondrias afectadas que tenga el niño. Porque para el caso de las mitocondrias vamos a presentar en la célula lo que se llama heteroplasmia. ¿Qué significa que haya heteroplasmia? Que no todas las mitocondrias son iguales desde el punto de vista genético. Es una célula. Supongamos que este es el cigoto. Esas mitocondrias las heredó de su madre. Las que están, este es el núcleo. Las que están más oscuras tienen una mutación. Por ejemplo, una mutación en un gen para el citocromo B. Entonces, en este cigoto tenemos heteroplasma. Hay algunas mitocondrias mutadas y otras mitocondrias normales. Cuando el cigoto se divida, lo va a hacer por mitosis. Y en la mitosis, ¿verdad? La división del citoplasma trata de ser lo más equitativa posible, pero no es 100% equitativa. No es como los cromosomas, que se reparten exactamente igual, equitativamente, en las dos células. Entonces, ¿qué puede pasar? Lo que se llama segregación mitótica. Por ejemplo, podría darse el caso de que al ocurrir la mitosis, una célula se quedara solo con mitocondrias normales y la otra sola con mitocondrias mutadas. En ese caso diríamos que estas células tienen homoplasmia, todas sus mitocondrias son iguales para esta mutación. En este caso el 100% de mitocondrias normales y en este otro caso el 100% de mitocondrias mutadas. Pero lo más probable es que eso no ocurra, sino que al dividirse el cigoto va a generar células con distintos porcentajes de mitocondrias mutadas y mitocondrias normales. Y a eso le llamamos heteroplasma. Para que se manifieste entonces un fenotipo producto de esta mutación, se tiene que traspasar un umbral que está en el 70%. Si más allá del 70% de las mitocondrias tienen la mutación, se va a manifestar el gen. Pero si la tienen menos del 70%, un 20%, un 30%, las distintas células, por la condición de heteroplasmia, no va a haber fenotipo alterado, porque las mitocondrias que no tienen la mutación suplen la actividad. ¿Qué tipo de alteraciones mitocondriales se conocen? Hay una lista de enfermedades que se conocen en humanos producto de alteraciones mitocondriales. Si se fijan, la mayoría tienen que ver con problemas musculares.
rigidez muscular, presencia de fibras rojas en los músculos, fibras rojas de nuevo, debilidad muscular, lo cual es obvio porque donde más va a afectar la función incorrecta de la mitocondria va a ser en los músculos, que son los que requieren mayor cantidad de ATP para poder funcionar. Y lo otro que también ocurre normalmente cuando hay problemas mitocondriales es problemas de visión y audición. La mayoría de los síndromes que están puestos ahí tienen problemas de la retina o tienen problemas con la neuropatía óptica o tienen problemas también de audición. Son tres fenotipos son los que se ven más afectados por problemas mitocondriales: músculos, audición y visión. Y estos últimos años se han ido encontrando cada vez más importancia al DNA mitocondrial y se le ha también atribuido que podría tener que ver con enfermedades más comunes como Alzheimer y diabetes tipo 2, que también las mitocondrias se tienen. Acuérdense que las mitocondrias son muy importantes en el proceso de apoptosis. Cuando la célula envejece las mitocondrias. Y al envejecer las mitocondrias, la membrana mitocondrial se vuelve permeable, sale citocromo, se libera citocromo C al citoplasma, y esa es una señal para desencadenar la cascada, ¿verdad?, de eventos que llevan a apoptosis. De forma de la apoptosoma y viene la proteína, la que se rompe después. Entonces tendrían que ver también las mitocondrias en estas enfermedades de la vida adulta, como son el Alzheimer y la diabetes tipo 2, porque claro, las mitocondrias envejecen junto con la persona. Y van produciendo entonces señales de apoptosis. Y el otro organelo que también tiene su material genético son los cloroplastos. El DNA circular cerrado de los cloroplastos es muy parecido al de mitocondria, es un poco más grande, puede ser de unos 40 micrómetros, es decir, más o menos 10 veces más grande que el DNA mitocondrial, puede ir entre 100 a 225 kilobases. Y se han detectado en algunas especies hasta 92 genes para proteínas que se encuentran ubicadas en la membrana del mitocondrio. Es el aspecto variegado de las hojas. Eso que las hojas tienen sectores blancos y sectores verdes, eso se llama aspecto variegado, y este aspecto variegado tiene que ver con la alteración a nivel de mitocondria. Y se hereda exactamente igual que las alteraciones o los fenotipos mitocondriales. De la planta que aporta el óvulo se hereda toda la mitocondria. No influye para nada la planta que aporta el óvulo, porque de igual manera las mitocondrias se heredan vía materna. Sí, los cloroplastos, igual que las mitocondrias, se heredan vía materna. También presentan heteroplasmia, porque va a haber en la planta algunos cloroplastos mutados y otros no, segregación mitótica, exactamente lo mismo que la mitocondria. Esto era lo que